Vamos a comenzar entonces, eh, continuando, ¿verdad? Vamos a continuar en Mateo 7, capítulo 24, o sea, Mateo 7, versículo 24 hasta el versículo 29. Estamos viendo los dos cimientos. Ya el martes pasado estuvimos en eso, así que busque ahí Mateo 7, versículo 24 al 29. Vamos a darle lectura para comenzar ya el estudio. Amén. Dice los versículos 24 al 27, al 29, disculpe, del capítulo 7, los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. 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 Ahí nuestro pastor nos está escribiendo de bendiciones. Nuestra hermana Alicia también está conectada. Gracias al Señor por cada una de las almas que nos pueden ver, ¿verdad? Amén, que nos acompañan, ¿cierto? Y que anhelan ser instruidas en este día de lluvioso que, claro, el Señor nos permite vivir, ¿cierto? Sumergido aquí en la palabra del Señor. Amén. Bueno, como iniciamos, ¿cierto? El martes pasado, estamos, ¿cierto? Acá en los dos cimientos, como bien le estaba leyendo Pedro, y veíamos, ¿cierto?, que una nueva evidencia de que muchas personas no van a entrar, ¿cierto?, al reino de los cielos es, ¿por qué? Porque sus vidas, ¿cierto?, no han sido construidas en base al fundamento de Cristo y su palabra, ¿ya? Ahí volvimos. Un problema técnico, hermanos. El viento. Claro, hay mucho viento. Yo creo que puede ser por las lluvias que están más malas las transmisiones de red. Así que cualquier problema que usted vea en el video, por favor, coméntenos si estamos saliendo lentos, si no se escucha. Por favor, le pedimos la ayuda a ustedes porque nos están viendo y escuchando, que nos puedan decir, se escucha bien, no se ve pixeleado cuando está como cámara lenta. Así que ahí nos avisa, ¿ya? Amén. Vamos a seguir, vamos a claro, ver. Como les decía, o sea, una nueva evidencia, ¿cierto?, de que muchos no van a entrar, ¿cierto?, al reino de los cielos es porque su vida no la han edificado, ¿cierto?, en base al fundamento, ¿cierto?, de Cristo y de su palabra, ¿ya? Y hemos estado viendo un contraste de oyentes, porque lo que hemos visto, ¿cierto?, y que ha leído Pedro acá, ¿cierto?, en Mateo 7, vemos a dos tipos de personas, ¿ya?, los cuales ambos grupos vienen a Jesús, oyen a Jesús, pero la diferencia está en cómo responden a esta enseñanza, ¿ya? Y aquí vemos que hay algunos que responden obedeciendo a esa enseñanza que el Señor les compartió y otros, por el contrario, desobedecen. O sea, vienen a Cristo, oyen, pero no hacen, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, que estos constructores y también las construcciones, ¿cierto?, que empezaron a edificar, tenían bastantes similitudes. En primer lugar, como les decía recién, ambos constructores oyeron el Evangelio. Ambos vinieron a Jesús y le oyeron. Entonces conocen el camino de salvación. La segunda similitud que veíamos, ¿cierto?, el martes pasado, es que ambos constructores, luego de oír, ¿cierto?, la enseñanza de Jesús, proceden a edificar una casa, ¿ya? Uno edifica, ¿cierto?, su casa sobre la roca y el otro la edifica, ¿cierto?, sobre la arena. Pero ahí vemos, ¿cierto?, la similitud de que luego de oír estos edificadores a Jesús, ¿cierto?, proceden a edificar una casa. Eso tienen en común, ¿ya? En tercer lugar, vemos que ambas construcciones, ¿cierto?, tanto del prudente como del insensato, podríamos decir, bueno, llegábamos a la conclusión de que podrían estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque nos basábamos que fueron los dos afectados por la misma tormenta, ¿ya? Entonces, vemos ahí y veíamos ahí, ¿cierto?, que ninguno
tenía una ventaja sobre el otro, sino que los dos, ¿cierto?, estaban expuestos a las mismas circunstancias externas, podríamos decirlo así. Y en cuarto lugar, lo que veíamos también que tenían en similitud es que ambas construcciones se veían, según las apariencias, iguales por fuera, ¿ya? Entonces, según las apariencias, tanto el hombre insensato como el prudente, podríamos decir que a simple vista estaban viviendo de la misma forma, tenían prácticamente la misma construcción, los dos venían a oír a Jesús, ¿ya? Bueno, y ahí tomábamos un ejemplo que, por ejemplo, valga la redundancia, ¿cierto? Que trayendo a la ley, podríamos decir que estos dos constructores iban a la misma iglesia, apoyaban, ¿cierto?, a la obra económicamente, eran ciudadanos, ¿cierto?, responsables de su comunidad, y así, según las apariencias no se veía ninguna diferencia. Parecían creer, ¿cierto?, en Jesús y en la palabra y vivir prácticamente de manera similar. Entonces, hasta ahí vemos solamente similitudes. Y también decíamos que si bien había muchas similitudes, no quiere decir que eran igual del todo, sino que habían diferencias, ¿ya? Y en esas diferencias veíamos, ¿cierto?, que ahí se formaba una brecha grande entre uno y el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la clave está en entender, ¿cierto?, como decíamos el martes pasado, la clave está en entender en que uno, ¿cierto?, de ellos viene a Jesús, oye las enseñanzas de Jesús y se deja guiar por Jesús, o sea, quiere obedecer, muestra obediencia. En respuesta a esa enseñanza, responde, ¿cierto?, en obediencia, en cambio el otro no practica la verdad. Sí. Solamente la oye, pero no la practica. Claro. No hay una corrección en su vida, no hay un autoexamen. Podríamos decir que solamente lo ve como un mero conocimiento. Por eso ¿cuánto se llama? La diferencia es tan casi imperceptible de estos dos, porque los dos hacen lo mismo, ¿ya? La diferencia es, al final de todo esto, es que uno sí reconoce a Cristo en su vida y el otro no lo reconoce. Claro, él lo que reconoce él es su yo, ¿verdad? Claro, uno, ¿cierto?, construye bajo las especificaciones divinas y el otro construye, ¿cierto?, usando las propias, podríamos decirlo. Claro, su propia especificación. Claro. Entonces, uno, ¿cierto?, se basa en la escritura, como bien decía ahí, uno de ellos viene a Cristo, lo oye y se da cuenta de su error y entonces quiere cambiar, se arrepiente, como es la palabra arrepentimiento, se arrepiente y quiere ya cambiar su conducta. En cambio el otro, no, solamente oye, podríamos decir que tiene un conocimiento, pero no hay una transformación en este persona, ¿ya? Entonces veíamos, ¿cierto?, que ya aquí viendo las diferencias, vemos que, ¿cierto?, uno construye bajo las especificaciones divinas y el otro no, sino bajo las propias. Ahí vemos que uno escoge cuidadosamente edificar su casa sobre la roca. En cambio el otro, ¿cierto?, edifica su casa sobre la arena, ¿ya? El prudente, ¿cierto?, escogiendo la roca, veíamos, ¿cierto?, que veíamos que este no era simplemente una piedra o un peñasco, sino que estábamos hablando, ¿cierto?, de una gran extensión de un lecho de roca, ¿ya? Entonces estamos hablando de que él edificó su casa, ¿cierto?, sobre algo sólido, sobre algo estable, sobre algo totalmente inamovible. Lo que es totalmente contrario a aquel que edificó su casa sobre la arena, que escogió un lugar, ¿cierto? Bueno, todos sabemos cómo es la arena, que es algo suelto, es algo totalmente inestable y sumamente móvil. Entonces ahí ya vamos viendo la diferencia de estos dos constructores, ¿ya? Ahí vamos viendo la diferencia. Aunque aparentemente parecía todo igual, vemos aquí que ya se están manifestando que no eran del todo igual. Claro. ¿Ya? Y bueno, para poder refrescar un poco la memoria, recordemos que edificar sobre la roca equivale, ¿cierto?, a obedecer la palabra de Dios. Y a lo que llegábamos a conclusión, ¿cierto?, en el estudio anterior, es que la marca, ¿cierto?, del verdadero discipulado no es solamente venir a Jesús. No, si yo creo que Él es hijo de Dios, vengo a Jesús, Él me puede ayudar, lo oigo y queda ahí.
sino que vemos que la marca, ¿cierto?, del verdadero discípulo de Jesús es aquel, ¿cierto?, que viene a Jesús, le oye, y realmente le oye, se nota, ¿cierto?, porque su anhelo es obedecerle. Se da cuenta, ¿cierto?, a la luz de la enseñanza de Cristo, que su vida no está andando de acuerdo a la manera de Él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Volvemos, ¿cierto?, al principio de la bienaventuranza. A este pobre en espíritu que reconoce, ¿cierto?, su bancarrota espiritual delante de este Dios vivo, este Dios 3 veces santo, con el cual no tiene con qué presentarse delante de Él, con lo cual se lamenta por su pecado, tiene esa agonía tan interna, ¿cierto?, que se lamenta y agoniza prácticamente por ese pecado y ya no quiere ser igual, por lo cual se deja moldear en las manos de Dios, ¿cierto? Entonces vemos ahí una transformación. Vemos ahí que se cumple lo que dice la Escritura, que la palabra es viva y es eficaz. Y ahí vemos, ¿cierto?, que cuando Cristo gobierna nuestros corazones se va manifestando externamente. Pero hay una transformación interna. Volvemos a lo mismo. O sea, Dios no se conforma, nosotros nos sorprendemos con cosas que nosotros hagamos externamente. A Dios le agrada, ¿cierto?, cuando las cosas vienen realmente de corazón. Y esa transformación no es algo genuino nuestro. Sino, volvemos a reiterar lo mismo. O sea, todas estas cosas que hemos estado viendo no son propias de nosotros. Porque bien la Escritura dice que todos somos pecadores, y que por la nuestra obviamente no le vamos a buscar, sino que es Dios, ¿cierto?, que el que traza este camino, el que lo hace posible y el que nos equipa para poder andar y escoger, ¿cierto?, esta senda estrecha y entrar, ¿cierto?, también por esta puerta que es angosta. Y esto obviamente se abre por medio de Cristo, si no de otra forma no sería posible, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿cierto?, que la obediencia, ¿cierto?, es indispensable para la salvación. Vemos, ¿cierto?, que no somos salvos por las obras. Se nos recalca una vez y siempre en la Escritura. Nosotros por nuestras obras jamás vamos a ser salvos. Pero cuando somos salvos, una muestra, ¿cierto?, de esa salvación es la obediencia. ¿Ya? Porque como lo leíamos, ¿cierto?, en Santiago, que la fe sin obras es muerta. Es ahí que Dios... Nosotros somos, como podríamos decirlo, instrumentos, bien, como muchas veces lo hemos recalcado, instrumentos de Dios solamente. Porque Dios, cuando estamos apegados a Él, ¿cierto?, como el pámpano, ¿cierto?, de la vid, nosotros la rama no produce el fruto, sino que está pegado a la vid, ¿cierto?, y la vid está tan llena de esta savia que fluye, ¿cierto?, hasta esta rama, y ahí se produce el fruto. O sea, todo, a lo que apunta la Escritura es que todo proviene de Dios. Y cada vez más nos damos cuenta que la Escritura nos vuelve a recalcar que necesitamos de Cristo. Y como dice ahí, ¿cierto?, en Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Así ¿Cierto? es. Así es. Entonces, ahora vamos a continuar. Estábamos hablando, ¿cierto?, un poco de lo que estuvimos viendo. Y bueno, para que podamos seguir, la casa, ¿cierto?, que está edificada sobre la roca, representa, ¿cierto?, la vida que está despojada de todo tipo de endiosamiento, que es una palabra que hoy día se utiliza mucho, donde te dicen, no, tienes que empoderarte, tienes que endiosarte, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de que aquel que construye su casa, ¿cierto?, sobre la roca está despojado de todo lo que es orgullo, de todo lo que es vanagloria, de todo lo que es el yo, ¿ya? Sino que aquel que edifica su casa sobre la roca está representando la vida, ¿cierto?, que les describía yo hace un momento. Esa vida, ¿cierto?, que se nos manifiesta aquí en Mateo capítulo 5, ¿cierto?, cuando iniciamos con la bienaventuranza. Este pobre en espíritu, que llora por su pecado, ¿cierto?, y que anhela, ¿cierto?, ya no ser igual. Porque cuando estaba viviendo en pecado, sin Cristo, esa cosa solamente le trajo vacío y desesperación y lamentos, sin nada, sin un tipo de soporte, solo, ¿ya? Pero ahora, ¿cierto?, que ha conocido, ¿cierto?, esta salvación y aquel que hace posible esta salvación que es Cristo, ¿cierto?, lo ve como su Salvador y viene a Él a llorar, a pedir misericordia, vemos que Él ahora se deja en las manos de Él y ya no quiere ser igual, sino que se hace un autoexamen, como lo hemos estado viendo, continuamente, dándose cuenta, ¿cierto?, de sus falencias, y le pide perdón a Dios y le pide que le transforme, que ya no quiere ser igual. Como decía Juan, yo quiero menguar, ¿cierto?, para que Cristo sea el que crezca en mí, ¿ya? Y entonces
se anhela, tiene ese hambre, esa sed, ¿cierto? De venir a Cristo, de esforzarse, ¿cierto? Porque no quiere ser igual y quiere entrar por esa puerta estrecha, quiere mantenerse fiel, ¿cierto? En este camino angosto que es Cristo y su palabra. Entonces, este varón prudente, nos estamos dando cuenta de que él no basa su vida, no construye su vida, ¿cierto? En base a poner su esperanza en ceremonias o en rituales, o no pone su esperanza, ¿cierto? En visiones, porque hoy día está mucho de moda eso. Pero el hombre prudente aquí que está hablando Jesús aquí no pone su esperanza en experiencias, no pone su esperanza, ¿cierto? En sentimientos. No es que yo aquí sentí la presencia de Dios, yo aquí lo sentí. No, si la presencia de Dios tiene que estar en ti. Este individuo no pone su esperanza en que, ay, que en este lugar está Dios porque aquí ocurren milagros. Solamente así, no. Sino que este individuo está completamente convencido de que su única esperanza está en Dios y en su palabra, no en cosas que se van a desvanecer, que un día son y que otro día no son. Eso es edificar su casa sobre la roca. Lo contrario es edificar sobre la arena. Si edificar la casa sobre la roca es venir a Cristo, confiar en Cristo, en la palabra de Dios y solamente en ella, lo que es contrario, ¿cierto? Es edificar sobre la arena. Eso quiere decir que estamos edificando, ¿cierto?, sobre nuestras opiniones humanas, ideas humanas, actitudes humanas, voluntades humanas, ¿ya? Y esas cosas son cambiantes. Esas cosas cambian y son totalmente inestables. Entonces, edificar sobre la arena, ya que hablamos mucho, ¿cierto?, de edificar sobre la roca, es basarse en la voluntad propia. Es basarse, ¿cierto?, en la realización personal. Es estar ahí, ¿cierto?, de que todo lo que me mueve es un propósito únicamente personal, egoísta. Soy autosuficiente, ¿cierto? Busco mi autosatisfacción, arrogancia. Y una persona que tiene todas estas características, como estábamos conversando con Pedro, ¿cierto? Fuera de esto, conversábamos, y una persona, ¿cierto?, que solamente está centrada en el yo, que prácticamente su Dios es él mismo, ¿cierto? Que él tiene la razón, que es autosuficiente, él le busca, ¿cierto? Solamente él, ¿cierto? Querer sobresalir, arrogante. Esta persona no es enseñable, porque siempre cree que tiene él la verdad, ¿cierto? No es una persona enseñable. Y ahí nos encontramos, ¿cierto?, con la Escritura, cuando nos dice en 2 de Timoteo 3:7, ¿ya?, que edificar, ¿cierto?, sobre la arena, tomando esto, complementándolo con lo otro, edificar sobre la arena es no ser enseñable, sino que estar siempre aprendiendo, pero nunca, como nos dice ahí en 2 de Timoteo, vamos a poder llegar, ¿cierto?, al pleno conocimiento de la verdad. Y esto es como un círculo. O sea, vamos a estar siempre aprendiendo. Yo le decía a Pedro, esto me viene a la mente, es como un círculo, ¿cierto? Siempre aprendiendo, pero nunca salgo de eso, nunca llego a un conocimiento. Luego de aprender, ¿cierto?, pasar por situaciones, nunca voy a aprender. Es como, a mí me venía a la mente, lo digo, algo mío, los israelitas en el desierto. ¿Cierto? Que de una u otra forma Dios se manifestaba a ellos, y en el momento era algo que los enloquecía, que quedaban boquiabiertos, que lo alababan y todo eso, pero luego, ¿cierto?, cuando venían otras situaciones, no recordaban las cosas que Dios había hecho en su vida, y nuevamente, ¿cierto?, pasaban por un momento en que de nuevo estaban abajo. Entonces ahí Dios nuevamente en su misericordia, ¿cierto?, hacía algo, y ahí volvía de nuevo, ¿cierto?, este círculo en el cual alababan, pero estaban siempre ahí. Y es como, o podríamos llevarlo, ¿cierto?, a lo religioso también, estaban, ¿cierto?, siempre ahí, ¿no?, que ellos tenían el conocimiento de la verdad, arrogantes, morales y todo esto, ¿cierto? Ellos únicamente tenían la razón, todos estaban por debajo de ellos, pero veíamos que tenían al mismo Cristo de frente, pero toda esa palabra, ¿cierto?, que ellos decían que tenían conocimiento, se quedó un mero conocimiento, porque realmente no llegaron, ¿cierto?, al conocimiento de la verdad, no pudieron distinguir a aquel que tenían delante de él. Pero eso es como algo que yo llegué. No sé cómo usted lo puede entender.
Claro, bueno, con Joana estábamos bien analizando este texto porque es un texto bien rico. O sea, aparte de que viene ya de los textos anteriores, de los estudios anteriores que nosotros veníamos pasando sobre los estudios, ¿verdad? A mí me llamaba la atención donde dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces, yo veo los estudios anteriores y veo, ¿verdad?, los otros versículos 21, el versículo 15, ¿verdad?, donde Dios está haciendo advertencias, ¿verdad?, está poniendo estas señales de advertencia en nuestras vidas. Y luego dice, cualquiera que haga, o sea, cualquiera que oye y hace y cumple, realiza, ¿verdad?, acepta mi palabra, ¿verdad?, y las hace, ¿verdad?, lo compararé, ¿verdad?, a un hombre prudente, el hombre prudente. Pero si yo me voy a los estudios anteriores, vamos a darnos cuenta que Dios no está hablándole a aquel, se podría decir, aquel hombre que rechaza a Dios, que no quiere nada con Dios, que es un hombre que es un hombre que no quiere nada con Dios, no es aquel que está fuera de la iglesia. Y ahí es cuando me llama la atención porque me está hablando de alguien que está conmigo en la iglesia, que viene los domingos al culto, que ve los estudios, que lee la Biblia, que da devocionales, que da prédicas y todo eso. Eso es, ahí. Porque recordemos que, claro, como decías tú, hacías alusión, ¿cierto?, a los versículos previos. Como vemos, ¿cierto? Cada texto tiene que verse en su contexto. Los versículos previos, ¿cierto?, a los dos cimientos, ¿de qué estamos hablando? De aquellos que eran falsos profesantes. Aquellos que decían, Señor. De ahí venimos, de ahí viene todo. Yo predicaba, yo hacía milagros, yo echaba fuera demonios. Y el Señor les dice, nunca os conocí. Claro. Y vemos posteriormente los dos cimientos. Claro, por eso después llega a este final, a este cierre del Sermón del Monte, el Señor con este texto, ¿verdad? Claro, después de todo lo que les mostré, o sea, claro, ya les señalé el camino correcto, ya les mostré, ¿cierto?, el camino amplio, que se ve fácil, pero su final es catastrófico, y les mostré, ¿cierto?, esta senda angosta, que va a haber dificultades, pero no es tan solo, pero el final es glorioso. Ahora yo les digo, escojan, pero yo les digo, cojan este. Claro. O sea, ya nos mostró, ya estamos, ¿cierto?, como bien dice Pedro, saliendo del Sermón del Monte. Por eso dice, cualquiera que me oye estas palabras, toda su enseñanza. Claro, y por eso que muestra estos dos constructores que son tan parecidos. Y que, como dice, está en esa multitud que está ahí oyéndole a los pies del... Claro, o sea, ahora, por ejemplo, actualmente, ahora estamos nosotros en vivo. Puede estar, ¿verdad?, dentro de esta transmisión, o puede que en algún momento la vea, puede estar esa persona o ese cristiano supuestamente escuchando la palabra de Dios. Pero aquí vemos que Jesús nos muestra a un hombre prudente y nos muestra un hombre insensato, ¿verdad? Que es a vista de nosotros. Yo decía el martes pasado que nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Y que Él ve, que Él lee, que cree, que nosotros podemos verlo. E incluso recordemos que hablábamos acerca del autoengaño. Porque claro, vemos, ¿cierto?, que estos personajes que dicen, Señor, Señor, pero yo hice esto, yo, estaban autoengañados. Y vemos, ¿cierto?, que aquel que edifica sobre la arena nunca va a construir algo ahí pensando que iba a pasar, ¿cierto?, todo lo que pasó cuando Jesús dice, y fue grande su ruina. Nunca va a construir a alguien algo si va a saber que todo se va a destruir. O sea, está confiado de que su construcción estaba bien. Estamos hablando de autoengaño. Claro, porque está confiando... de que es algo que no es. Claro, aparte está confiando en Él, en que lo que está haciendo Él, porque no está confiando en Dios, el prudente sí cree en Dios y no lo hace porque Él lo quiere hacer, sino que pone un fundamento y pone a Cristo, pone la palabra. Claro, confía en Dios, sigue las instrucciones de Dios porque no confía en Él. Claro. Porque y este otro hombre está tan apurado en construir que no le importa dónde construir. O sea, él va aquí y aquí, yo construyo y listo. ¿Verdad? Pero ahí es cuando Dios dice, cuidado, porque van a venir vientos, va a venir lluvia, va a venir esto. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando nos dice, ellos pasan las mismas pruebas, como decías tú, ellos pasan las mismas pruebas, pasan las mismas situaciones,
pero el final de toda esta, en el versículo 27, al final, hay una diferencia, porque dice que una de ellas cayó, se fue a la ruina, claro, fue fue grande su destrucción. Entonces nosotros podríamos ver acá y comparar, ¿verdad? O no comparar, sino como bien decía Joana, hacer un autoexamen de nuestra vida. Estamos creyendo en Cristo, estamos obedeciendo, ¿verdad?, las instrucciones de Dios. ¿Realmente estamos confiando en Él? Claro, entonces, claro. ¿Qué es lo que nos mueve a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer los devocionales? ¿Qué nos mueve a estar en los estudios? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas de Dios? Porque entre nosotros nosotros no somos omniscientes. Claro. Solamente vemos las apariencias. Y según las apariencias podemos parecer todos iguales, como estos dos personajes. Pero Dios ve los corazones. Por eso que Cristo dice en los versículos anteriores, nunca os conocí. Pero nosotros hicimos, Señor. Claro, yo me acuerdo de Judas, porque por ejemplo, muchos dicen, no, es que el Señor inmediatamente como que cortó con Judas, así como que no fue misericordioso. No. Cuando estábamos estudiando Juan, nos dábamos cuenta de cuántas veces Jesús le dio oportunidades a Judas de arrepentirse. Porque le decía cosas que solamente Judas sabía. Y que Jesús ya estaba enterado y le estaba manifestando. O sea, yo no soy cualquiera, yo soy Dios. No, ninguno de los que estaba ahí dudaba de Judas. Pero Jesús sabía lo que había en su corazón. Y hoy una vez más, ¿cierto? A través de la Escritura, Jesús sabe, ¿cierto?, lo que realmente está en nuestro corazón. Y Él, a través de esta enseñanza, nos está llamando, ¿cierto?, al autoexamen y que cada uno sea sincero consigo mismo. Porque Él no quiere que caigamos en el autoengaño y que después nos encontremos delante de Él y nos sorprendamos. Oh, Señor, Señor, si yo hice esto. No. Él no quiere porque realmente aquellos que son suyos no van a llegar en esa parada delante de Él. Porque saben que no merecen nada. Que aquello que merecían, no recibieron. Y aquello que no merecían, recibieron. Lo que merecíamos era el castigo eterno. No merecíamos la gracia de Dios, pero por medio de Jesucristo se nos dio lo que no merecíamos, de gracia y misericordia, ¿cierto? Entonces lo único que va a haber es que vamos a llegar delante de Él y le vamos a adorar, porque vamos a reconocer que todo es de Él y que incluso las cosas buenas que nosotros pudimos hacer, ¿cierto?, para su gloria, fue Él obrando en nosotros, o sea, nada es nuestro. Si es suya, es su palabra, es su el Espíritu Santo, es Dios, ¿cierto? Y todo es de Él. Incluso ni siquiera nuestras vidas nos pertenecen. Todo proviene de Él, ¿cierto? Pero edificar sobre la arena se cae en todo este tipo de arrogancia. Se cae, ¿cierto?, en ser corto de vista, en no ver más allá, ¿cierto? Sino que estar enceguecidos prácticamente con cosas externas. ¿Ya? No, es que con mis opiniones, es que la autosuficiencia, es que yo hice, y ahí caemos en la arrogancia, como decía, yo lo hice, entonces yo me pongo como una vara de medición a los demás. Podemos caer en lo mismo, ¿ya? Entonces, hermano, es alarmante lo que Jesús está diciendo acá. No son unas palabras, ¿cierto?, que podemos tomar a la ligera, como muchas veces se nos enseña, no, es que el que edificó sobre la roca, edificó sobre la arena, no. Esto es profundo. Esto es una advertencia. Y aquel que se está desviando, Jesús lo está llevando, le está alumbrando el camino para que se vuelva, ¿cierto? Y se dé cuenta de que se está equivocando. Claro, porque si vemos, ¿verdad?, estos dos constructores, estamos viendo a una persona, a unos hombres, ¿verdad? Como vuelvo a decir otra vez en el versículo 27, donde muestra, ¿verdad?, cuál es el final, ¿verdad?, de aquel que construye en arena. Cuando vienen las pruebas, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre las pruebas? Sí. Cuando vienen las pruebas es cuando nos damos cuenta realmente dónde estábamos edificando, dónde supuestamente nosotros edificamos. ¿Dónde está nuestra confianza? Claro, porque vienen las pruebas y cuando vienen las pruebas yo me aparto, yo me voy abajo, yo no porque no tengo esa firmeza en mi construcción, ese cimiento, ¿verdad?, que me pueda sostener. Entonces yo me voy a perder. Va a ser grande. Va a ser grande mi ruina. ¿Me entiendes? Entonces,
Dios, como bien decías tú, Dios está haciendo, hilando fino, ¿verdad? Para que nosotros podamos ahora darnos cuenta qué realmente estamos haciendo nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? Si realmente, si yo voy a la iglesia, ¿a qué voy a la iglesia? Si yo preparo un devocional y me dan la oportunidad de poder preparar un devocional, ¿lo estoy haciendo por cumplir, por caerle bien a mis hermanos o para que me vean los demás? ¿O lo estoy haciendo en base de un cumplimiento que Cristo me pide a mí? En obediencia. En obediencia. Sí, Señor, yo te obedezco a ti, porque siempre hemos dicho, no hay que mirar al hombre, sino que hay que mirar a Cristo. Entonces, si yo estoy en eso, ¿verdad? Aquí Cristo está diciendo, bueno, estas personas están los dos iguales, sentados uno al lado del otro, viendo, predicando o dando un devocional, alabando, cantando y toda la cosa, ¿verdad? Pero hay algo, dice Cristo, hay algo que ustedes no ven. Por eso yo quiero que ustedes se examinen, por eso yo quiero que ustedes se den cuenta. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Les dejo la tarea. Y es, como hemos venido constantemente viendo los estudios, siempre nos lleva a la autoexamen. Y siempre volvemos, ¿cierto?, al principio de la bienaventuranza. A reconocer, ¿cierto?, que fallamos. A reconocer que estamos al debe. A pedir perdón, misericordia, ¿cierto? Y ayuda del Señor. Porque sin Él no vamos a poder hacer nada, ¿ya? Entonces, si estamos edificando, ¿cierto?, la casa de nuestra vida, porque recordemos que edificar la casa se refiere a nuestra vida. Si estamos edificando la casa, ¿cierto?, de nuestra vida sobre la arena, ¿ya?, sobre nuestra propia voluntad, sobre mis instrucciones y puras cosas que tienen que ver conmigo, ¿cierto?, y no basados en la Escritura, estamos siendo engañados por el enemigo, ¿ya? Porque estamos creyendo algo que no es. Si estamos edificando sobre la arena, estamos autoengañados, ¿ya? Creyendo que somos cristianos, que somos ciertos discípulos de Cristo cuando realmente no lo somos. Cuando la Escritura dice, ¿por qué me decís, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, no concuerda. Si yo señoreo tu vida tiene que verse reflejada. Cuando somos cristianos se nota que somos cristianos, ¿cierto? Tiene que notarse una transformación. Y volviendo al ejemplo, ¿cierto?, de Pablo, el que usábamos, ¿cierto?, el martes anterior, que este hombre antes, Saulo, era un perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Y que estaba ahí cuando apedrearon, ¿cierto?, a Esteban. Y él incluso estaba a favor de aquello y perseguía a aquellos que seguían a Jesús, ¿ya? Pero en el momento cuando Cristo, ¿cierto?, sale a su encuentro, este hombre es transformado. Y este hombre lo vemos, ¿cierto?, cuando nos hablaba nuestra hermana Miriam, ¿cierto?, con Onésimo. Lo vemos, ¿cierto?, intercediendo por este siervo. Lo vemos intercediendo por él, ¿ya? Por un seguidor de Jesús. Y ahí vemos que la transformación de este perseguidor, aún que él mismo se nombra esclavo de Cristo, ¿cierto? Que está, o sea, está totalmente entregado a Cristo, pero eso solamente lo hizo el Señor. Y vemos esa transformación. Ya no sigue siendo un perseguidor. A eso es a lo que voy, ¿cierto? Cuando Cristo toca nuestra vida, ya no somos igual que antes. Él perseguía, ahora no. Ahora él atraía para Cristo. Él perseguía para alejar a todo aquel que seguía a Jesús. Ahora no. Ahora él hablaba para que otros vinieran a Jesús. Y cuéstele lo que le cueste. Cuéstele cárcel, cuéstele azote. Le costó su vida, ¿cierto? Pero, como él mismo dijo, para mí, el morir es Cristo, el vivir también, pero el morir también es ganancia. O sea, ya sea que vive o que muera, de Cristo es, ¿cierto? Pero eso únicamente lo hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Voy a compartir un texto que nos envía nuestro Raúl, y esto lo deja más, lo deja a uno más pensando, porque mira lo que dice. Dice, 1 Corintios 3, versículo 11 al 15, dice, la Nueva Traducción Viviente dice,
pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joya, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, mira, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Imagínate que aquí está hablando del juicio. Y Dios ahora está hablando a nuestras vidas para que no tengamos nosotros que encontrarnos con esto el día del juicio. O sea, nos está advirtiendo de que nos... Ahora, claro. De que Prestemos oído ahora. Claro, que prestemos oído ahora y que lo autoexaminemos, porque va a ser tarde cuando se haga, ¿verdad? Se podría decir, esta prueba, ¿verdad? Cuando Cristo haga esta certificación de construcción, ¿dónde estuvo construida todo el tiempo? Y va a ser tarde para decir, oh, no, por eso es que Cristo ahora está hablándonos, ahora nos está hablando a nosotros, a nuestras vidas, que hagamos ese autoexamen para no llegar a llegar a este juicio, ¿verdad? Y ya va a ser demasiado tarde. Claro, porque el Señor no quiere que estemos autoengañados, volvemos a lo mismo, ¿ya? Que pensemos, ¿cierto?, que somos algo cuando realmente no lo somos, de que digamos, ¿cierto?, que somos discípulos suyos cuando realmente Él no es el que está gobernando nuestras vidas, sino que nos estamos basando en nuestras opiniones o en opiniones de hombres, ¿cierto? Cosas que ni siquiera están respaldadas por la Escritura, como bien nos compartía ahí el pastor, ¿cierto?, sino que dice que nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Y el que edifique sobre este fundamento, ¿cierto?, podrá usar una variedad de materiales. ¿Cierto? Entonces, es su palabra, es su guía. O sea, y si estamos, ¿cierto?, depositando nuestra confianza en Él y haciendo, ¿cierto?, lo que Él quiere que hagamos, no vamos a tener pérdida, hermano. En cambio, si estamos autoengañados, creyendo que, que estamos dirigiendo nuestra vida de la manera que queramos, ya hicimos la confesión de fe, ya me bauticé, ya estoy listo, ¿cierto? Ya, hasta ahí llega, estamos autoengañándonos, porque la fe sin obra es muerta. Hay una transformación, la gracia de Dios no se queda corta, no solamente me salva, sino que me transforma, me va santificando. Y si estamos edificando nuestra vida en otro lugar, ¿cierto?, sobre la arena, que no, obviamente ya vemos que en nada, ¿cierto?, tiene de la palabra de Dios, pueden quizás tomar algunas partes, el nombre de Dios, para decir, no, si yo estoy edificando sobre Dios, pero no, ¿ya? Bueno, cada uno ahí, el Señor sea obrando en nuestros corazones para que nos demos cuenta, ilumine nuestro entendimiento, ¿cierto? Y si hemos caído en engaño, nos volvamos, ¿cierto?, a esta luz, porque hermano, si estamos, ¿cierto?, en error, quizás nos estamos autoengañando, estamos siendo engañados también por el enemigo, ¿ya? Porque estamos creyendo ser algo que no somos, si estamos depositando nuestra vida, nuestra confianza y guiando nuestra vida de otra manera que la palabra no nos dice, ¿ya? Porque podemos estar bajo esa ilusión de que somos salvos, ¿ya? Y vemos que quizás no hay razón para resistir a Satanás, ni para buscar a Dios, porque pensamos que somos algo que no somos. No sé si se entendió, ¿ya? Pero como bien decía Pedro, o sea, el Señor aquí está alumbrando nuestro entendimiento, está, ¿cierto?, que como es su palabra, ¿cierto?, que llega a lo profundo, ilumina nuestro corazón, es para que nos volvamos a Él, es para que depositemos nuestra confianza únicamente en Él, y que como este edificador, ¿cierto?, edificó sobre el fundamento, sobre la palabra, en Cristo, ¿ya? Nosotros también no nos basemos en otras cosas, porque si nos basamos en otras cosas que no están respaldadas por la Escritura, vamos a tener grande pérdida, ¿ya? Bueno, además de la gran diferencia, ¿cierto?, de los cimientos, que es donde ellos escogen, ¿cierto?, edificar, dónde poner sus cimientos, ¿ya? Uno sobre la roca y el otro sobre la arena, vemos que el hombre prudente edifica su casa de manera difícil, mientras que el hombre insensato, como bien decías tú hace un momento, edifica la suya, ¿cierto?, de una manera fácil. De manera difícil edifica el prudente, podríamos decirlo, ¿por qué? Porque él con cuidado escoge, ¿cierto?, una base sólida.
de roca para Claro. poder edificar. Mientras el otro simplemente encuentra una sección, ¿cierto?, que le parece bien, que le parece una ubicación deseable, y empieza a edificar, ¿ya? Según como le parece, ¿ya? Hay muchas personas que quizás se van por el camino fácil, ¿ya? Porque es atractivo. Es atractivo en varias maneras, ¿ya? ¿Por qué atractivo? Una forma es porque es rápido. El camino fácil es atractivo porque es un camino rápido, ¿ya? Y como bien decía Pedro, el insensato siempre tiene prisa. El insensato, ¿cierto?, no tiene tiempo, ¿cierto?, para poder escudriñar, detenerse a escudriñar la escritura, para buscar, ¿cierto?, la interpretación correcta, para poder hacerse un autoexamen y a través de ese autoexamen corregir su vida, manifestar, ¿cierto?, externamente un cambio de conducta y a la vez también enseñar, ¿cierto?, la verdad, para que otros también, enseñando la verdad no adulterada, para que otros al oírla también vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero el insensato no. Él considera, ¿cierto?, que una confesión verbal ya está listo. No, firma aquí en el libro de la iglesia, ya estáis listo, ¿no? Ya eres parte de la iglesia y eres salvo solamente porque firmas. O no, ¿sabes qué? Sigue esta oración de fe conmigo. Ya estás listo, ¿cierto? Pero no, aquí no hay lugar, ¿cierto?, para realmente hablar con esta persona y mostrarle cuán necesitado está de Cristo. Mostrarle, ¿cierto?, por qué Cristo vino. ¿Para qué vino? ¿Por qué yo lo necesito? ¿Por qué es mi Salvador? Hay muchos que dicen, no, Cristo es mi Salvador, pero ¿de qué te salvó? ¿De qué te va a salvar Dios? ¿Sabes? ¿De qué? No se da el tiempo, ¿cierto?, de mostrar. Entonces, la persona no ve esa necesidad como desesperante de un Salvador, sino que piensan que con una frase ya están listos. No. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, que por eso muchos transitan, ¿cierto?, por esta vía fácil, porque es rápida. Y el insensato va a tomar esta vía rápida, porque no va a gastar tiempo en algo, ¿cierto?, que requiere más. Entonces, por eso también podemos decir que le gusta el camino fácil, porque este camino fácil es superficial, ¿cierto? Y la persona, ¿cierto?, que le gusta, que es superficial, busca, en lugar de lo que es correcto, busca lo que le es agradable, ¿ya? Entonces, lo único que quiere son resultados instantáneos. Hoy en día está muy de moda, ¿cierto?, ese tema de todo rápido. Todo instantáneo. Claro, entonces buscan convertido instantáneo, resultado instantáneo, no, al tiro, ¿cierto? Claro, todo al tiro, todo rápido. Yo entro a la iglesia y quiero ser al tiro pastor, quiero ser al tiro un líder, quiero al tiro tomar algo. ¿No? Y quieren recompensa al tiro, bendiciones al tiro, quiere todo al tiro, resultado instantáneo. Entonces están más preocupados, ¿cierto?, por las alturas espirituales, pero no les interesan las profundidades. Estas personas también tienen algo que es muy identificable, porque estas personas buscan el emocionalismo, siempre están pendientes de que aquí en esta iglesia no está Cristo, y se van constantemente moviendo. Claro, dicen, es que a mí no. La otra vez estuve viendo un programa de televisión, hace mucho tiempo, que era de cantantes, un programa que daban en el TVN, que era un programa de talento. Y uno de los jurados decía, no, tú no me transmitiste las emociones que yo necesitaba que me transmitiera, porque yo tengo el pelómetro, decía él. Y a mí, con tu interpretación, no se me levantaron los pelos, no produjiste nada en mí. Y hay muchas personas que están dentro de la iglesia buscando esa sensación. No es que a mí, yo no tuve ninguna sensación, a mí no sé, no tuve el pelómetro, no, aquí no está Cristo, cuando aquí no está diciendo que ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está su palabra? Es Cristo hablando, su palabra, ¿cierto? Pero vemos que muchos aman así de esa forma, y es ahí cuando sucede el problema, cuando quieren todo rápido, conversiones rápidas, todo rápido. Y ahí vemos, ¿cierto?, que mismo Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. ¿Se acuerda usted? Cuando Jesús dijo en Mateo 13, del 20 al 21, que el que oye la palabra, hay uno que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿cierto? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. Ahí está identificado el hombre insensato que habla Dios equito. Esa persona es. Ahí está. Porque él la recibe, y como todos nosotros, Claro, la recibimos recibe con gozo. con gozo. Por eso es que te digo que esto es tan fino, esta persona está con nosotros. Está con nosotros. Puede estar al lado mío, por al lado tuyo, puede estar, ¿verdad? Pero que Dios nos libre, ¿verdad? De no ser el que. Claro, de no ser Claro. nosotros. Pero ahí es eso. Dios está diciendo eso, ¿verdad? Él la recibe. O sea, yo de repente puedo conocer a alguien y dice, yo eres cristiano, sí, yo también soy, amén, hermano, yo también, y listo. Y uno queda contento y dice, es cristiano. Pero había un pastor una vez que decía en la Radio Armonía, que decía, pero tú eres un cristiano que estudia la Biblia y que la lee, o un cristiano que solamente le gusta escuchar la palabra de Dios, nada más. Porque hay que introducirse. Dios dice que hay que, ¿verdad? Que hay que escudriñar las escrituras. Claro, no solamente quedarse ahí, sino que vemos, ¿cierto?, en Santiago que nos dice que la fe sin obras es muerta. Es estéril la fe sin obras, es estéril, no produce nada. Es estéril, es muerta. Entonces, como bien dice Joana, ¿verdad? Esa fe no sirve. Esa fe es una falsa fe. Entonces, podemos decir que estas personas, ¿verdad? Son fáciles, es difícil para nosotros poder, pero tampoco es la idea de andar buscando, ¿verdad? No, de hecho, a esta persona, sino que esto es para nosotros, hermano. Este es un examen para mí, y si Joana lo toma es para ella, y si usted que está escuchando, si quiere lo toma, pero es para usted. Si usted quiere lo toma. Dios aquí no está obligando a nadie, ni tampoco está diciendo salgan a buscar a estas personas, no. Dios está hablándonos a nosotros personalmente, porque Él trabaja con nosotros personalmente. Él no trabaja según nuestro entendimiento, sino que Él trabaja personalmente con cada uno de nosotros en diferente tiempo, a diferente medida, y Él va haciendo la obra en nuestra vida. Por eso es que Él nos está hablando a nosotros. Yo no digo, Él está hablando a usted, no, me está hablando a mí, ¿verdad? Me está hablando a Joana y me está hablando a todos, para que podamos tener en cuenta, para que tomemos conciencia, para que podamos decir, ya, sí, yo me voy a hacer un autoexamen. Yo el otro día digo un devocional. ¿Cómo lo di? Yo fui a la iglesia el otro día, me fui a sentar. ¿Qué fui a hacer? Me fui a sentar ahí solamente a levantar la mano, por si acaso, a ir, porque tengo que ir, porque otra vez es domingo, porque otra vez es martes, porque otra vez es jueves. Y por costumbre. Porque tengo que hacerlo. O porque realmente porque si no voy, me van a decir, que no vení. Claro. Tengo que ir para que no me le sea el pastor. No. Claro. Bueno, ahí nuestro pastor nos vuelve, ¿no? Nuestro pastor es nuestra hermana Alicia. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo. Efesios 3:20. La escritura. El fundamento. Los profetas y los apóstoles. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Claro, ese es el fundamento de los apóstoles y los profetas. La escritura. La palabra. Y ahí vemos, hermano, una vez más, cómo nos apunta la escritura, porque aquel, ¿cierto?, que oye la palabra, ¿cierto?, y que al momento la recibe con gozo, pero que no tiene raíz, ¿cierto?, porque es de corta duración, porque cuando viene la aflicción, viene la persecución a causa de la palabra, tropieza. Recuerda que cuando estábamos viendo ese estudio decíamos que había muchas personas que omitían cosas que Jesús jamás omitió. Jesús nunca omitió que por causa de su nombre íbamos a ser perseguidos. Jesús nunca omitió que por causa del nombre íbamos a tener persecución, íbamos a tener aflicciones, íbamos a pasar situaciones que personas que no tienen a Dios también van a pasar, y que estamos viendo aquí que un hombre prudente e insensato, ambos pasaron por la misma tormenta. Las construcciones de ellos fueron azotadas por la misma tormenta. Aquí no hay que uno tenga un privilegio sobre el otro, no, ambos fueron expuestos. Claro, él dice acá que hay uno, claro, porque dice que hay un hombre prudente y un hombre insensato. Hay personas, ¿cierto?, que solamente enseñan una parte, pero omiten otra que es muy importante y que Jesús no ocultó, y si Jesús no ocultó, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Hay un costo por seguir a Jesús. Vamos a tener persecuciones, vamos a tener pruebas, pero no estamos solos. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos a aquel que ha vencido al mundo, y que Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿ya?
Entonces, él en ningún momento lo ocultó. Pero hay quienes sí lo ocultan y piensan, ¿cierto?, que por ser cristianos ya están listos, no van a venir más, nada. Entonces, cuando ellos están, ¿cierto?, con esa mentalidad, porque les enseñaron así, ¿ya? Cuando vienen las pruebas, dicen, no, pero si antes, cuando yo estaba sin Cristo, me iba mejor que ahora. ¿Y qué pasa ahí? Que miran a Egipto y quieren volver a Egipto. Estábamos mejor en Egipto. Y sucede eso, ¿por qué? Porque no les predican la palabra como tiene que ser. No les enseñan la escritura, ¿cierto? Y eso es una de las cosas buenas de estar estudiando la palabra, ¿cierto? De versículo por versículo, porque así no nos saltamos partes. No escogemos lo que a nosotros nos gusta y desechamos lo que no. No, aquí no. La escritura no es como la comida que escogen los mañosos, ¿ya? Los mañosos comen lo que quieren. No, aquí no. Aquí cuando nosotros estudiamos la escritura, ¿cierto? De esta forma, así, versos por versos, sección por sección, así, no nos podemos, tenemos que exponernos a todo el consejo de Dios. Amén. ¿Ya? Y es ahí, cuando no se nos enseña la escritura como realmente es, y omitimos cosas que Jesús nunca omitió, ¿qué pasa esto? En el momento la recibo con gozo, pero cuando viene la aflicción y la persecución, tropiezo. Y ahí ya se me fue el gozo. Pero en cambio, llego con el gozo, no, vengo bendecido, pero me quitaste la bendición. Claro, o sea, ahí vemos claramente que ese fundamento no está en Cristo. No está sobre su palabra. Claro, porque Cristo no entrega algo emocionalista, se podría decir, o algo no te entrega emoción que te va a durar un momento. O sea, estar en Cristo es algo que te llena de gozo cada segundo de tu vida. Incluso Pablo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ahí vemos, ¿cierto?, que fruto del Espíritu, ¿cierto?, en Gálatas dice amor, gozo. Es fruto, ¿cierto?, del Espíritu. Y dice, o sea, uno piensa gozo, no, momentos que me va bien, que todo va color rosa, pero Pablo dijo, ¿cierto?, que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Pablo lo digo, ¿cierto? Sí. No sé si estoy mal. Si estoy mal, bueno, pero lo dice la escritura, no recuerdo bien. Sí. ¿Ya? Pero dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, gozo, pruebas, como que no concuerda. Sí, cuando, ¿cierto? Cristo es el que gobierna nuestros corazones y a pesar de que nuestros ojos ven las dificultades, ¿cierto? Estamos como Pedro, viendo las olas y sintiendo el viento, el ajetreo de la tormenta, pero cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, todo eso pasa a un segundo plano. El Señor sabe que somos débiles, incluso podemos hundirnos como Pedro, ¿cierto?, en ese momento, pero Él ahí, nosotros clamamos y el Señor nos va a ayudar, porque no estamos solos, sino que Él está con nosotros, ¿cierto? Y ese gozo, esa confianza, el Espíritu Santo ahí nos recuerda las palabras de Jesús y descansamos en eso, descansamos en la palabra. Porque el mismo Señor dice, el cielo y la tierra dejarán de existir. Todo esto, en lo que el hombre, ¿cierto?, puede poner su confianza, va a dejar de existir. Claro. Pero mi palabra permanece para siempre. ¿Y sabe por qué permanece para siempre? Porque el que lo dice es eterno. Amén. Dios es eterno y su palabra también lo es. Entonces, ¿dónde tenemos que depositar nuestra confianza? ¿En mis opiniones? ¿En la suya? ¿En el que dijo esto? Pero no, en Cristo, en su palabra. ¿Ya? Amén. Entonces, hermano, el Señor nos está diciendo acá y nos está afirmando y nosotros no lo vamos a omitir porque es lo que nos está diciendo Jesús aquí. Y si Jesús no lo omite, nosotros no tenemos por qué omitirlo. Y Jesús nos está afirmando aquí que el cimiento de nuestra vida va a ser golpeado en un tiempo o en otro. Ahora por las pruebas, pero va a llegar el día en que tendremos que estar delante del juicio final de Dios. No. La prueba, hermano, la tormenta, es la prueba que enfrentará toda casa humana. Toda casa de la vida humana. ¿Ya? El fundamento real está oculto. Por afuera, como decíamos, como estas construcciones de estos dos edificadores se ven iguales. No pasa nada, ¿cierto? Pero cuando llega la tormenta, es ahí cuando ya se queda expuesto el fundamento. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que se manifiesta realmente. ¿Cuándo? En la tormenta. Antes de eso podemos parecer todos iguales.
Pero cuando llega la tormenta, es ahí donde nos damos cuenta dónde realmente fue que estamos edificados. ¿Ya? Porque el tiempo y las tormentas de la vida van a demostrar el poder del cimiento de cada persona, aun cuando está oculto. Por el momento está oculto, pero eso lo va a dejar en evidencia. Y tal vez nos vamos a sorprender sobre quienes han edificado sobre un buen fundamento. Volvemos al ejemplo de Judas. Cualquiera pensaría, tenía de maestro a Jesús, andaba con Jesús, vio los milagros, estaba edificando sobre un buen fundamento. Jesús, anda con él. Hermano, estaba con él. Le oía a él, dormía cerca de él, comía con él. Fue ministrado por él. Pero llega el momento de la prueba, cuando vemos que está creciendo la oposición de Jesús y ve que no va a tener ganancia porque su esperanza no estaba en Cristo. Su confianza no estaba en Cristo. Cuando vio que se estaba levantando la oposición, dijo, que ya yo no voy a sacar nada. Porque la misma escritura nos dice, ¿cierto?, que a él le gustaba sacar de la bolsa. Ahí estaba su corazón. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que él tenía ahí su fundamento en otro lado, no en Cristo. ¿Y qué pasó con él? Bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Vemos que traiciona a Jesús. En el momento, ¿cierto?, cuando se acerca la dificultad, él traiciona a Jesús. ¿Ya? Y vemos que un Nicodemo, fariseo, ¿ya?, vemos que estaba oculto ahí, que se manifiesta, Jesús va de noche a preguntarle cosas. Y Jesús le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no conoces estas cosas? Fue a conversar con Jesús de noche. Después no lo vemos mucho, pero aparece en el momento final, cuando era totalmente peligroso hacer alusión a Jesús o decir que eres un discípulo de Jesús. Era muy peligroso decirlo cuando Jesús fue arrestado, ¿ya? Tener algún tipo de cercanía con él, algún tipo de relación con él, y lo vemos, ¿cierto?, manifestado en Pedro, que le negó 3 veces, cuando le dijeron, tú eras de él, tú andabas con él. No, era muy peligroso, ¿cierto? Pero vemos a un Nicodemo que aparece justo en el momento, ya cuando Jesús tiene que ser sepultado, y a un José de Arimatea. Entonces nos vamos a sorprender, hermano, cuando vengan las tormentas, las pruebas, ¿cierto?, sobre quiénes han edificado sobre el fundamento que es Cristo. Lo que pensamos, nos podemos equivocar, nosotros, pero Dios sabe quiénes son, ¿cierto? Los que confían realmente en Él. El Señor sabe quiénes son los que realmente confían en Él. Aquí está, nuestro pastor está buscando, ya está en hebreo y él me pone Santiago 1:2. Hebreo, y la que sigue es Santiago 1:2. Es Santiago el que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Corrijo, no era Pablo, era Santiago. Santiaguito. Santiago, ahí está. Bueno, entonces, ahí vamos viendo, ¿cierto?, que aparece otra diferencia, ¿cierto?, en relación al hombre prudente con el insensato, ¿cierto? Que queda en evidencia, ¿cierto?, cuando ambas construcciones son afectadas por la misma tormenta. ¿Ya? La casa, ¿cierto?, que fue edificada sobre la roca, la del hombre prudente, pudo haber sido sacudida. Como dice acá, puede haber descendido la lluvia, haber dejado la embarrada por fuera, ¿ya? Que vengan los vientos, que venga una trompa marina, como una tromba, ¿cierto? Venga un huracán, venga lo que venga, ¿cierto? Y que golpeen contra esa casa, pudo haber sido sacudida, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, como nos dice acá en el versículo 25 en la sección B, ¿cierto? Pero cuando la misma adversidad vino sobre la casa del hombre insensato, ¿qué pasó? Nos dice, cualquiera, es cierto, que me oye estas palabras y no las hace, en el verso 26, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena. 27, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, se salieron los ríos, llegó hasta esta casa, soplaron los vientos, también vino ahí el huracán, vino el tornado, ¿cierto?, la tromba marina, vino todo, ¿ya? Y dieron con ímpetu contra esta casa. Pero ahí se nos manifiesta la gran diferencia, ¿ya? Que esta casa fue destruida. Fue grande su ruina. No resistió el mar, no resistió.
sobre la resistencia, nuestro pastor nos deja ahí, primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, donde dice, padeciendo como cristianos. La Reina Valera dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria. Gracias. Amén. Entonces vemos, ¿cierto?, que esta construcción quedó totalmente demolida, porque nos dice grande su ruina. O sea, que este constructor quedó sin nada, ¿ya? Y ese va a ser el destino de aquellos que edifican sobre la arena de ideas humanas. Ese va a ser el destino de aquellos que edifican su vida sobre ideas humanas. Incluso Proverbios 10:25 lo dice así. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Amén. Entonces vemos, hermano, que el hombre prudente edifica con cuidado. ¿Sabe por qué? Porque hay gran importancia, ¿cierto?, en lo que está edificando. No está edificando cualquier cosa. Y vemos, ¿cierto?, a través de la Escritura, que el Señor constantemente nos está llamando, ¿cierto?, a edificar nuestras vidas sobre su palabra. Y el Señor no nos habla solamente de una área, no nos está diciendo sean cristianos solamente en la iglesia, sino que nos dice, ¿cierto?, que la transformación que Él hace en nosotros es visible, no solamente cuando está mi hermano en Cristo, sino que cuando estoy con mis compañeros laborales, cuando estoy con mis compañeros, ¿cierto?, en el área estudiantil, cuando estoy, ¿cierto?, con mis vecinos, cómo soy en cada área de mi vida. Se nota cuando hay una transformación, ¿ya? Es importante lo que estamos edificando, no es cualquier cosa. Si hay muchas personas que tienen tal cuidado, ¿cierto?, por levantar edificaciones que resistan hasta los movimientos telúricos, ¿cierto?, y son precisos. ¿Cuánto más importante es edificar nuestra vida en Cristo? ¿Ya? Entonces, ahora, con referencia a esto de que este hombre edifica con cuidado, ¿cierto? Y que es porque tiene gran importancia lo que está haciendo. Hay algo que Lucas añade que no tiene Mateo. Y como hemos dicho, estamos estudiando los evangelios sinópticos, ¿ya? O sea, estos se van complementando entre sí. No es que uno contradiga al otro, sino que se complementan. Y aquí en Lucas 6:48 nos está hablando Jesús, ¿cierto?, de que este hombre, el prudente, nos dice ahí, del tiempo que da en esta construcción. Dice que él cavó, ahondó y puso entonces el fundamento sobre la roca. Hay un trabajo, hay una dedicación, hay un tiempo entregado, hay un cuidado, porque lo que se está edificando no es cualquier cosa, sino que es de vital importancia y es vital. ¿Ya? Dice Pablo Hoff, el escritor del libro Se hizo hombre, dice, este hombre, ¿cierto?, el prudente, realiza los sacrificios necesarios para tener un cimiento sólido e indestructible. Y luego sigue edificando mediante lecciones correctas, inspiradas de la fe y de la obediencia al Señor. Entonces vemos aquí, hermano, que no es superficial. Incluso en los ejemplos de la vida. El petróleo no se encuentra en la superficie. Como dicen, el oro, ¿cierto? Es como un oro, es algo valioso, pero para encontrar el oro es un trabajo. O el oro o el petróleo y cosas así, ¿cierto? No es tan a simple vista. Hay un trabajo, hay una dedicación detrás de todas estas cosas, ¿cierto? También como dicen los tesoros. Los tesoros tampoco están sobre la vista, sino que también ahí hay un trabajo, hay una dedicación, hay que invertir tiempo, ¿ya? Entonces es lo mismo acá. Este hombre cavó. En cavar no es, cavé así no. No, en cavar hay tiempo, hay dedicación. Y ahondó y puso entonces el fundamento. Este hombre no se quedó satisfecho, ¿cierto?, con confesiones de fe superficiales, que era como lo que estábamos hablando de aquel que construye, ¿cierto?, sobre la arena.
que sí, ¿cierto? Le gusta todo rápido y las cosas superficiales. No, ya está listo, no le importa profundizar en la escritura. No le gusta escudriñar, ¿para qué? No, si así nomás. Estamos listos. Di el nombre de Jesús, está listo. Predica cualquier cosa que diga Jesús al final, está listo. No importa el mensaje, no más tuércelo. Si diga Jesús, ya la gente te va a creer. No. Aquí, este hombre no. El prudente no se queda con lo superficial, le gusta profundizar. Es como los hermanos de Berea, que incluso ponían a la luz, veían a la luz de la escritura lo que Pablo le está enseñando. Estaba siendo examinado lo que estaba hablando Pablo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No quedarnos, ¿cierto?, con las cosas superficiales, sino que nosotros mismos ahondar. Incluso en el Antiguo Testamento se nos habla de los animales rumiantes. Estos animales no llegan y tragan, sino que están masticando, se lo tragan, y aunque suene a algunos quizás que les dé un poquito, como dice mi cuñada, asquito, lo devuelven y lo siguen masticando, y le sacan todos los nutrientes, máximo de nutrientes, al alimento que están ingiriendo. ¿Ya? Entonces, así mismo, una persona que es prudente, ¿cierto?, que edifica su casa sobre la roca, no se va a conformar con algo superficial, no se va a quedar con una conversión rapidita, que no lleve, ¿cierto?, al arrepentimiento, que no haya lamentación por el pecado, que no haya un llamado a que se vuelvan a Cristo, a que su vida refleje lo que ellos afirman ser, discípulos de Jesús. ¿Ya? Entonces, esta persona que es prudente sabe, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, que él se debe al Señor. Claro. Y que todo proviene del Señor. Entonces, todas las cosas, ¿cierto?, que él hace, las da en un máximo esfuerzo, en gratitud, en obediencia a todo lo que Dios ha hecho en él. Pero volvemos a reiterar, él reconoce que todo lo que hace ni siquiera es de él. Porque el Espíritu Santo, el que obra en él para que él pueda manifestar a Cristo en su vida. ¿Ya? Él se reconoce un pobre en espíritu. Siempre está constantemente. No va a caer en la arrogancia, claro, sino que toda la gloria se la va a dar a Dios. Amén. ¿Cierto? Entonces, y como bien decía Pedro, o sea, la mayor diferencia que vemos en estos edificadores, ¿cierto?, son los destinos finales que tienen. ¿Ya? Porque esta joya, hermano, del Sermón del Monte, lo que nos deja en evidencia es una gran advertencia de juicio. Jesús dijo aquí que la casa que fue edificada sobre la arena fue grande su ruina. Qué terrible es. Grande su ruina. ¿Ya? Y ese va a ser el resultado final, hermano, para quienes rechazan a Cristo. Y no es que, lo voy a leer aquí textual. Dice, no es que pierden gran cantidad de bendición, o ni siquiera que pierdan una vida de felicidad eterna con Dios en el cielo, aunque esas cosas son absolutamente ciertas. El resultado final para quienes rechazan a Cristo es que están destinados al tormento eterno. Perdición que seguirá aniquilándolos por siempre. Por el siempre. Señor nos ayude, ¿verdad? Sí, porque rechazar a Cristo, como lo dice Marcos 9, ¿cierto?, del 47 en adelante, es esperar ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso la advertencia de Dios, de Dios en su palabra, ¿verdad? No es que uno la tome así livianamente, la lea y ya la leí. Porque ahí dentro de la palabra de Dios siempre hay algo más. Hay una advertencia, como en este caso, hay una enseñanza, hay fortaleza que necesito para poder continuar. Tengo ese consejo que necesita mi vida para poder ir aumentando mi fe en aquel que yo creo, que es Jesucristo. Y cada vez que yo vengo a la Escritura, cada vez más a mí la Escritura debiera llevarme a Jesucristo como Señor y Salvador. Claro, es que esa es la idea, de que cada vez que vayamos, ¿cierto?, a la iglesia, nuestro principal anhelo sea oír el mensaje. Para salir de la iglesia, ¿cierto?, como realmente tenemos que salir, glorificando a Dios.
Amén. porque nos damos cuenta cada vez de nuestra bajeza y le exaltamos a Él por su misericordia, por su gracia, por su bondad, ¿cierto? Porque no nos desampara y incluso la Escritura dice en Efesios que nos selló con el Espíritu Santo, o sea, estamos marcados por Él y aquel que está marcado por Él, el Señor no lo desampara, el Señor lo sigue perfeccionando, el Señor le sigue porque aquellos hermanos, únicamente aquellos que edifican su casa sobre la roca de Jesucristo y su palabra, van a ser librados de la ira venidera. Únicamente aquellos, porque han depositado su confianza en Cristo. No confían en ellos, sino que en Cristo. Cuando confiaron en ellos ya les fue mal, ya no quieren más. Ya bastó con lo que viví sin Cristo. Deposito mi confianza en Cristo. Señor, sé que fallo, ayúdame. Y el Señor lo sabe, así es que Él quiere que nosotros lo reconozcamos delante de Él. Amén. Señor nos ayude, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, debido, hermano, a esta certeza de lo que estamos viendo, ¿cierto? Tenemos que oír, ¿cierto?, las palabras del Espíritu Santo a través de Santiago, cuando nos dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Volvemos a lo mismo, ese versículo lo tomamos el martes pasado. Porque si nosotros solamente somos oidores, pero no hay un cambio de conducta en mi vida, si ante la enseñanza de Jesús no tomo el consejo, sino que esa enseñanza la he hecho tras mis espaldas, no me importa, yo dirijo mi vida como yo quiero. Estoy edificando sobre la arena. Pero si yo, al ser alumbrado por la enseñanza de Jesús, me doy cuenta de mi conducta y le pido perdón al Señor y le ruego que me ayude a ser diferente, a que se note que Cristo vive en mí, a que se note que soy un discípulo suyo, Señor, obviamente nos va a ayudar, porque es voluntad de Él que nosotros andemos así. Y cuando dice que nosotros si pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Conforme a su voluntad, no a la nuestra. ¿Ya? Entonces, Él lo va a hacer, Él no nos va a... todo lo que Él comienza, Él lo finaliza. Él lo perfecciona y lo finaliza, hermano. Entonces, tenemos que aprender, ¿cierto? Incluso de lo que dice Proverbios 30:12, cuando dice que hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Que el Señor nos libre, ¿cierto?, de ser limpios ante nuestra propia opinión. Que el Señor nos ayude, que ante la luz de la palabra que nos ha dado el día de hoy, tomemos conciencia. De no ser oidores. Y claro, que el Señor no guarde de solamente ser oidores, sino que esa palabra llegue a nuestro corazón y produzca a nosotros una transformación. Y que se note, así como Pablo, ¿cierto?, que antes era perseguidor y ahora ya no. Ya estaba, ¿cierto?, buscando a otros para traerlos a Cristo. Antes los quería apartar, los quería eliminar, ahora no, lo estaba buscando para traerlo a Cristo. Y daba hasta su vida para que otros, ¿cierto?, vinieran a Cristo. ¿Ya? Y que se note también en la de nosotros. Pero obviamente no es algo que nosotros podamos hacer. No. ¿Cierto? No. Pero obviamente ahí dándonos cuenta de nuestros errores, dándonos cuenta de nuestras falencias, y cuando venimos al Señor, siendo alumbrados por la luz de la palabra, algo sucede en nosotros. Y sentimos que le hemos fallado. Cuando venimos a la palabra, sentimos que le hemos fallado. Porque Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, y yo me he dado cuenta de que todo lo que he dicho, yo he fallado en todo. Y realmente, hermano, o sea, nadie puede leer esto, como decíamos el otro día, sin darse cuenta de que no las hace todas. Y que nunca las va a hacer por completo. Y que aunque la hagamos en un sentido general, ¿cierto? El sermón lo que nos lleva es a regresar una y otra vez al inicio de la bienaventuranza. Nos lleva una y otra vez a regresar, ¿cierto?, a los pies de Cristo. Que el Señor nos ayude a examinar nuestras vidas, ¿cierto?, a la luz de la palabra, ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Y que no estemos, ¿cierto?, como dice Santiago ahí, engañándonos a nosotros mismos. Claro. Porque la fe sin obra es muerta. No somos salvos por las obras. Pero evidencia de nuestra salvación es una vida de obediencia. Y obviamente para ser obedientes necesitamos del Señor. Amén. Dice Francisco Cook, dice, aquí en este sermón bello, en lo sumo, en estas palabras llenas de gracia, en estas enseñanzas imponderables, hallamos una base, un fundamento perfecto
para que en ello edifiquemos nuestra casa espiritual. Amén. 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 O sea, si a nosotros la palabra no nos deja pensando, a mí me deja pensando, yo digo, empiezo mi cabeza empieza como a crujir, se podría decirlo, se me empiezan a quemar eh, los circuitos en mi cabeza, porque hay algo que el Señor quiere decirme, hay algo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y yo muchas veces pongo barreras y pongo obstáculos para que Dios pueda hacer eso en mi vida. Ya no estoy yo hablando por mí, no puedo hablar por los hermanos, pero sí pasa eso en la vida. Es que muchas veces uno cuando viene a la palabra y se encuentra con la palabra, a mí la palabra me golpea, porque dice que es una espada de doble filo, que, ¿verdad?, corta, ¿verdad?, esa atadura del pecado, ¿verdad?, la quiere cortar. Entonces cuando yo me enfrento a la palabra, me encuentro con esta espada en mi vida, y Dios hace algo en mi vida. Es lo mismo que ahora con esta palabra, porque yo he estado estudiando mucho esta palabra porque gracias a Dios me toca a mí el próximo domingo, Dios mediante Dios, sea su voluntad, ¿verdad?, el día domingo poder exponer, ¿verdad?, sobre los 2 cimientos también como sermón. Entonces me ha llegado mucho, y eso es uno de los fines de Dios, de que cuando yo lea la Escritura me llegue a mí. O sea, primero es para mí la enseñanza, es para nosotros el estudio que hoy estamos entregando, y de lo que nosotros aprendimos y de lo que el Señor nos muestra en su Escritura, nosotros podemos compartirlo a ustedes lo poco y que nosotros sabemos, ¿verdad? Aprendemos. Porque tampoco, claro, lo que aprendemos, lo poco que el Señor el Señor nos quiere entregar, pero nosotros tenemos una mente tan finita que muchas veces nos damos vuelta en todo esto, ¿ven? Entonces, no somos grandes teólogos tampoco, sino que estamos estudiando mediante Dios nos entrega, ¿verdad?, por su gracia, por su misericordia, mediante el Espíritu Santo. Y esa palabra, ¿verdad?, llega a mi vida. Entonces, si yo tomo la palabra, ¿verdad?, y la expongo y no produce nada en mí, y que solamente yo quiero culpar a los demás, quiero apuntar a los demás, y yo creo que también ahí hay algo, ¿verdad?, que Dios en este momento está diciendo, examínate porque la palabra, porque dice, cualquiera pues que me oye, ya yo estoy oyendo, ¿verdad?, yo soy un oyente, oye estas palabras y las hace, ¿verdad? Entonces, ya no solamente yo estoy leyendo y Dios me está nutriendo con su palabra, sino que también tengo que hacerlo. Y lo que me lleva a Dios ahora es que yo tengo que hacerme un autoexamen y preguntarme, ¿cómo está la construcción? ¿Cómo va? ¿En qué estamos nosotros? ¿En qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Estamos, verdad, con ese cimiento, verdad, que es la palabra de Dios? Claro, porque yo me acordaba cuando estábamos estudiando Efesios, y los primeros 3 capítulos, ¿cierto?, del libro de los Efesios, nos hablan, sobre todo el capítulo 1, nos habla acerca de las bendiciones, ¿cierto?, que Dios nos ha brindado por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. El Padre, ¿cierto?, obró en nosotros, envió a Cristo, ya tenía todo preparado, Cristo murió por nosotros, y después fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el que tenemos, que es nuestro ayudador, y así, bueno, ahí véalo usted el capítulo 1, y siga en el capítulo 2, ¿cierto? Pero de ahí, después, y esa primera capítulo, nos dejan prácticamente como aturdidos con todas esas cosas, esas maravillas ante las cuales Dios nos abre el entendimiento y nos hace ver todo lo que Él ha obrado en nuestra vida, ¿ya? Y darle gracias, no
hace que de nosotros brote gratitud, quedamos prácticamente mirando al cielo, alabándole, gozosos, ¿cierto? Pero vemos que después de que el Señor nos habla de todas estas cosas que Él hizo nosotros, que nosotros estábamos muertos en delito de pecado, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo y hartas cosas así, nos lleva a las responsabilidades, ¿ya? Y es ahí cuando nos habla, ¿cierto?, de cómo nosotros nos tenemos que relacionar con nuestros hermanos de la iglesia, nos habla de cómo nos tenemos que relacionar en nuestra familia, con el esposo con la esposa, los hijos con los padres con los hijos, con los siervos, ¿cierto? Y así, con el mundo. En la iglesia. En todo ámbito. En la iglesia, en la familia, en el mundo. Ante, ¿cierto?, cómo resistir al enemigo, vestirnos, ¿cierto?, de la armadura, en el capítulo 6. Son responsabilidades. Pero a muchos, ¿cierto?, les gusta, ¿cierto?, solamente las bendiciones. ¿No? Le hacen el quite o rechinan sus dientes a la responsabilidad. Hay muchos, ¿cierto?, que los que se guían, ¿cierto?, por el emocionalismo, están solamente así. Pero el Señor nos dejó aquí con un propósito. No está mal adorar a Dios, pero Dios nos dejó aquí con un propósito. ¿Cierto? Está muy bien adorar a Dios. Amén. Pero una forma de adoración también es nuestra obediencia. Así es. Que nuestra vida sea agradable, olor grato, ¿cierto?, delante de su presencia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén. A que nuestras vidas sean edificadas en base a su palabra. A que se note que soy un hijo suyo en la iglesia, con mi esposo, el esposo con la esposa, con nuestros hijos, Amén. con los que nos rodean, ¿cierto? Y que confiando, obviamente, edificando nuestra casa sobre la roca, estando, ¿cierto?, bien, con la confianza firme en Cristo a través de su palabra, y ahí nos ayuda el Espíritu Santo, vamos a estar firmes para poder resistir al enemigo y para poder incluso resistir las pruebas, como vemos aquí. Y no solamente, o sea, resistir al enemigo, hay algo que muchas veces nosotros hablamos del enemigo, hablamos de las pruebas, pero hay algo que siempre y constantemente está luchando en nuestra vida, y es el viejo hombre. Que cada tiempo que encuentra, cada segundo que encuentra en nuestras vidas, quiere volvernos, ¿verdad?, a esa vieja, ¿verdad?, forma de vivir que teníamos antes. Está constantemente. Es una lucha que tenemos nosotros como cristianos, hermanos, con ese viejo hombre que nos quiere nuevamente de vuelta a como los teníamos, como estábamos antes. Así que también el Señor nos ayude en eso, ¿verdad? A que cada vez que ayuda, claro, que nos siga ayudando, porque muchas veces ese viejo hombre quiere aparecer, ¿verdad? Y muchas veces aparece, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, no, ya no quiero ese viejo hombre en mi vida, yo no quiero estar así. Entonces, ahí venir a Dios, venir a nuestro Señor y pedirle, ¿verdad? Que si lo hemos ofendido, ¿verdad? Y que hicimos pecado contra Él, porque muchas veces inconscientemente nosotros también cometemos pecado, ¿verdad? Y que Dios nos perdone y nos ayude, y que nos fortalezca, porque somos de Él. O sea, somos hechura de Él y le pertenecemos a Él. Y Él es el único que nos va a poder ayudar y fortalecer nuestras vidas. Es el único que nos va a poder, ¿verdad?, mostrar nuestra verdadera forma pecaminosa. Cuando yo me hago un autoexamen a mi vida, Dios es el que me va a mostrar a mí cuál es mi verdadera condición, por dónde voy, qué es lo que estoy haciendo, dónde está mi fundamento, ¿verdad? Volviendo al estudio de hoy. Y es un camino, ¿verdad?, que siempre nosotros lo hemos dicho. En ningún momento Dios dijo esto va a ser fácil. No, esto hay una dificultad. Vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con pruebas. Nos vamos a encontrar con diferentes obstáculos dentro de este caminar en Cristo, ¿verdad? Pero Dios dice, tranquilo, o sea, confíen en mí, yo estoy con ustedes y no los voy a dejar solos, ¿ya? Y a comparación, ¿verdad?, con este otro hombre, el insensato, ¿verdad? Él cree en él cree en sus capacidades, y lo que hace con la palabra solamente es
obtener beneficios para él mismo. Entonces, no está preocupado, ¿verdad?, de su salvación, no está preocupado en Cristo, sino de obtener mediante la palabra de Dios beneficios para él. Entonces está construyendo, ¿verdad?, como bien dice la palabra, está construyendo en un terreno arenoso. Amén. Y va a llegar el tiempo y como nos puso el pastor en un momento, cuando venga la lluvia, cuando vengan las cosas, se van a formar socavones. Socavones, como lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Que para la vida también, la vida diaria, para nuestras vidas, también tenemos que preocuparnos bien dónde vamos a construir, ¿no es cierto? Es literal también, dónde vamos a construir. Siempre, si usted va a construir o va a comprar algo, va a pedir, ¿verdad?, que en el lugar donde esté realmente la construcción se puede realizar, se puede construir, el terreno es apto, ¿verdad? Y siempre hay un estudio de suelo donde se puede hacer, ¿verdad? Entonces, uno, bueno, en la actualidad ahora uno confía nada más en los que hacen este trabajo y uno compra, ¿verdad? Bueno, lamentablemente en Viña, ¿verdad?, vemos estos socavones, vemos cómo está la gente pasándolo mal. Bueno, que el Señor ahí tenga misericordia y pueda también ayudar a esta gente con esta lluvia, porque ahora se viene mucho más lluvia y creo que va a ser más fuerte la lluvia. Están por ahí viendo, ¿verdad?, que entre 27 y 29 milímetros de agua por hora va a caer en Viña nuevamente el día viernes. Entonces, que Dios tenga, ¿verdad?, misericordia también y que, ¿verdad?, que el Señor los ayude, ¿verdad?, en ese aspecto ahí, que se haga su voluntad, nada más, ¿verdad?, que se haga su voluntad. Y volver a hacer, volver a insistirle, ¿verdad, hermanos? Que hagamos ese autoexamen en nuestras vidas, si realmente estamos, ¿en qué estamos haciendo? Como le decía antes, es importante. Yo me quedé con eso, o sea, yo realmente, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Voy a cumplir? ¿Verdad? O más profundo, ¿por qué sigo a Cristo? Claro, porque, porque me dijeron que si lo seguía, ¿verdad?, me iba a ir bien, o porque si iba a la iglesia y me iba a ir bien. O sea, o sea, no sé. A mí la iglesia no me salva, el que me salva es Cristo. No, tampoco nos salva ningún predicador, ni no. El que murió por nosotros fue Cristo. Soy Cristo. Entonces, si yo ahora digo, no, yo voy porque me cae bien el pastor, porque me cae bien el hermano que va a predicar o la hermana que va a predicar, o porque quiero ir allá porque quiero saber, ¿verdad?, cómo están los hermanos, me gusta un poquito el chisme, voy a ir a ver cómo están los hermanos, o voy realmente a dar gracias a Dios, voy realmente a adorar a Dios, realmente voy a escuchar su consejo. Eso es, hermano, o sea, que nuestras vidas, ¿verdad?, en las manos de Dios vayan tomando forma como Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, si yo amo a Dios y lo grito a los cuatro vientos, lo profeso, ¿verdad?, con mis labios, ¿verdad?, que yo amo a Dios, ¿verdad? Pero siempre me dice que siempre he escuchado en la iglesia, ¿verdad?, nuestros pastores, ¿verdad?, nuestros hermanos, o sea, el que me ama, ¿verdad?, mi palabra guardará. Claro, es como que mi palabra la cumple y la va a cumplir, tiene que cumplirla, ¿verdad? En él tiene que reflejarse ese cumplimiento en su vida. Y la pregunta es, ¿la cumplimos? No. ¿Obedecemos? No, Entonces no le amamos tanto. yo me declaro al debe en eso, yo me declaro, yo le dije a mi Señor, yo le dije, Señor, ayúdame tú a amarte, porque yo realmente, si yo digo que te amo, estoy mintiendo. Pero ahí también hay que tener cuidado, ¿cierto?, con caer en la excusa. No, si yo le fallo. Es decir, como excusarse, ¿ya? Es decir, no, como para no hacer nada, ¿cierto? Claro. No, tampoco hay que caer en eso. Bueno, el Señor conoce la intención de los corazones. Claro, que el Señor nos ayude en ese sentido, ¿verdad? A que podamos ir menguando nosotros, ¿verdad? Y que Dios vaya creciendo en nuestras vidas. Y para que eso pase en mi vida, bueno, yo tengo que estar buscándole en la escritura, ¿verdad? Buscándole en oración, ¿verdad? Buscándole a cada momento. O sea, yo le digo, hermano, no es necesario que ande arrodillándose en todos lados, en cualquier lado, no. Es con que usted vaya caminando, esté haciendo sus cosas, vaya para allá y vaya ahí,
en el Espíritu hablando con su Señor, que vaya teniendo esa comunión con Dios, de que todo lo que hace, ¿verdad? Lo ponga usted en las manos de Dios. ¿Ya? Y si tiene tiempo y la necesidad, bueno, Dios dice que, bueno, ahí en su cuarto, cerrada la puerta, arrodíllese, llore, dele gracia, alabe a Dios, dígale todo lo que tiene que decir, si es necesario, hágalo. Amén. Amén. ¿Algo más que agregar? Bueno, le damos, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, por poder estar en estas transmisiones, por poder tener estos medios de transmisión. Yo siempre doy gracias por eso, porque es una forma también de poder llegar a muchas más personas. Es una forma de que Dios, es una herramienta que Dios utiliza, ¿verdad? Para también llegar a muchas más almas. Entonces, también estamos pidiéndole a ustedes que también lo compartan por lo mismo, para que esto vaya, ¿verdad? Corriendo, ¿verdad? Y muchos más también sean alcanzados, y esa es, es algo que el cristiano debe tener, ese anhelo de que muchos más también puedan conocer a este Dios que tenemos nosotros en nuestras vidas, y también, ¿verdad? Muchos más sean salvos, como dice el Señor. Así que le damos gracias al Señor por ustedes también, ¿verdad? Por los que nos acompañan, porque son fieles, ¿verdad? Los días martes, ¿verdad? Los días jueves, los días domingo, ¿verdad? Que nos ven, que Fieles están, al Señor. claro, que están ahí, ¿verdad? Ofrendando ese tiempo que a lo mejor podrían estar haciendo cualquier otra cosa, viendo algún partido, viendo alguna teleserie, alguna serie. Están ofrendando ese tiempo para el Señor, para poder escucharlo, ¿verdad? Para poder seguir edificando sobre la roca. Claro, para poder seguir, claro, edificando sobre la roca. Y también le hacemos la invitación para que usted, si escucha, ¿verdad? Si usted ve nuestras transmisiones, bueno, vaya a la Biblia y digan, a ver, esto hermano, ¿qué están diciendo? Vaya, véalo, porque nosotros somos hombres y nos podemos equivocar. De que el único perfecto es Dios, no nosotros. Amén. Así que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos. Gracias también por aceptar a Jesús, por aceptar en sus vidas a Dios, que les aconseje a cada uno de ustedes. Amén. Espero que esta palabra haya quedado guardada en su corazón. Espero que también sea de edificación, como siempre digo, para ese aumento de fe que necesitamos nosotros en nuestras vidas y poder edificar, ¿verdad? Como Cristo dice acá, ¿verdad? En ese fundamento que es su palabra.